Saludos a todas las personas que nos ven a través de Canal 58. Como siempre podemos decir, es un gusto para nosotros poder saludarles, bendecirles. Allí donde usted se encuentra, en casa, pues yo sé que desde el momento que dedica tiempo para encender Canal 58 y poder exclusivamente no tanto para vernos, sino más bien para escuchar la palabra de Dios, sé que es una gran bendición y para nosotros también es una bendición poder dirigirnos a ustedes. Qué bien que usted está pendiente de este medio. Hoy una vez más les saludamos y quiero decirles que para mí es un gran placer estar aquí con nuestro hermano Ramón Idiáquez. Nuestro hermano Ramón Idiáquez, como en programas anteriores, ya ha sido presentado por el hermano Selvin, donde él dio su biografía, un pequeños datos sobre su vida. Entonces hoy en este momento pues queremos también continuar informándoles, y la verdad que no solamente informamos, sino que también desafiamos a nuestros televidentes a hacer un cambio. Nuestra intención de estos programas no solamente es que la gente puede sentirse bien, sino más bien hacerlos pensar, hacerlos reflexionar, porque estamos viviendo tiempos en los cuales necesitamos hacer cambios, y creo que usted ya sabe que la sociedad no está viviendo de la mejor manera. Nosotros creemos en el poder de Dios, creemos en la palabra, creemos también en la importancia de la evangelización, y por eso lo estamos haciendo. Hoy en este momento pues que estoy aquí con nuestro Ramón Idiáquez, quisiera darle la oportunidad para que también él pueda brindarles a ustedes un especial saludo. Buenos días a todo el pueblo, a toda la ciudad, todo el pueblo de Juticalpa. Es un placer para nosotros estar en Canal 58 en el nombre del Señor Jesucristo, para que ustedes escuchen la palabra de Dios. Dios bendiga al hermano Osvaldo, que es pastor de la iglesia de Santidad aquí en Juticalpa. Gracias por su invitación, hermano Osvaldo, muy amable. Siempre hemos sido compañeros desde que nos conocimos estudiando y hasta el día de hoy, ¿verdad?, en el servicio del Señor. Dios bendiga al hermano Selvin, a la hermana Rosario, esposa del hermano Osvaldo, Dios la bendiga, a la hermana Sara del Hotel Bambi, donde estoy hospedado. Y bueno, es nuestro propósito no solamente hacer calistenia teológica, ejercicios teológicos, sino que la palabra de Dios llegue al corazón, a la mente de las personas, como dijo el hermano Osvaldo, para reflexionar, para pensar y hacer cambios, ajustes en nuestra vida que quizás son muy necesarios. Así es. Sí. Gracias, hermano Ramón, pues gracias a usted también, que continúa pues pendiente de la programación y pendiente de este programa también. Hoy este es un día muy especial, específicamente estamos hablando del 31 de octubre. Es una fecha histórica. Nosotros los que conocemos la palabra de Dios, pues sabemos muy bien que sucedió algo muy importante, especialmente allá en Europa, en Alemania, ¿verdad? Sí. Donde la iglesia está viviendo una situación difícil, la iglesia de aquel tiempo. Sin embargo, surgió pues lo que nosotros conocemos hoy en estos tiempos como la Reforma. Entonces queremos, hermano Ramón Idiáquez, si nos puede hacer una breve reseña histórica sobre cuál era la condición actual de la iglesia de aquel tiempo, qué era lo que se estaba viviendo. Y claro, por eso pues Dios a través de todos los tiempos ha levantado hombres. Yo veo que cuando el pueblo de Israel estaba siendo oprimido allá en Egipto, entonces Dios levantó a Moisés. Cuando el pueblo de Israel estaba siendo cautivo allá en Babilonia, entonces Dios usó a Nehemías para una reforma y también para una reconstrucción de los muros. Cuando el pueblo de Israel allá otra vez allá en los medos y los persas, pues estaban viviendo una situación difícil, entonces Dios utilizó a Esther. Y así vemos cuando por último encontramos que Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo, cuando el pueblo judío está bajo la opresión, bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces, eso es lo interesante de la historia, cómo Dios se va moviendo, y Él es el que cambia la historia, pero cambiar la historia, Dios utiliza hombres. Y entonces en este mes de octubre sucedió algo extraordinario, que la mayoría de la gente ya lo conoce, pero queremos que sea nuestro hermano Ramón Idiáquez que nos hable más acerca de la situación de la iglesia de aquel tiempo, especialmente estamos hablando del siglo XVI. Sí, vamos a leer la palabra del Señor en
Segunda de Timoteo capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 13 al final. Segunda de Timoteo capítulo 3, del versículo 13 al final. Dice así la palabra del Señor: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana de este día, Señor, por tu misericordia, por tu amor. Gracias por el canal 58. Gracias por los hermanos o el hermano que está encargado de este canal y los que trabajan, los que laboran en el canal, los jóvenes que están en los controles. Dios mío, bendícenos en este momento. Dirígenos con tu Espíritu Santo para hablar. Habla tú en nosotros, Dios mío. Bendice al hermano Baldo que está conmigo aquí. Bendícelo grandemente. Ayúdalo a él, Señor, como siervo tuyo y como pastor de la iglesia aquí en Juticalpa. Bendice a los jóvenes que están en los controles, a la hermana Eda y a su compañero que está aquí. Señor amado, bendice a toda la teleaudiencia. Bendice a todos los televidentes. Bendice a todos los hermanos que se benefician con lo que se habla en este canal, lo de tu palabra, Señor. Y en esta mañana en tus manos nos ponemos. Úngenos con tu Espíritu Santo. Habla tú, Señor bendito, que sea de edificación esta plática que vamos a tener. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, te lo pedimos todo, pero yo te ruego, Dios mío, que me siento insuficiente, pero en tus manos, con el poder de tu Santo Espíritu, nos sentimos suficientes. Aleluya, capaces, capacitados. En el nombre del Señor Jesucristo, tu Hijo amado, oramos a ti, te lo pedimos todo. Amén. Bueno, como decía el hermano Baldo, la reforma. Reformar es, bueno, cambiar algunas cosas, ¿verdad?, que están malas u obsoletas, y por otras, y hacerlas nuevas. La reforma protestante del siglo XVI, con el fraile primero, el monje, ¿verdad?, Martín Lutero, que era alemán, Martín Lutero, teólogo, abogado y poeta, músico. La iglesia del Señor Jesucristo es la iglesia que el Señor Jesús fundó. En Mateo 16, 13 en adelante dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno o del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor edificó su iglesia para que prevaleciera y nunca sucumbiera. En el Nuevo Testamento vemos la iglesia en embrión, los 12 apóstoles con el Señor Jesucristo, y cuando Él se fue, el Señor Jesús, que ascendió a los cielos, que dice la Biblia en Hechos 1, 8 al 11, que lo vieron ellos ascender, y ascendió Él a la diestra del Padre y dejó su iglesia funcionando. El día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, el Señor la llenó de su Espíritu Santo a la iglesia, la dinamizó, la capacitó. La iglesia operó. El libro de los Hechos es la historia de la iglesia, ¿verdad? Como cuando sale el apóstol Pedro como apóstol principal y otros, el milagro del templo La Hermosa, los enfermos sanados, los muertos resucitados, demonios que eran echados fuera. La iglesia militante, poderosa. La iglesia posapostólica, después que termine el Apocalipsis, si ustedes se fijan bien, en el capítulo 2 y 3 está el mensaje a las 7 iglesias. Comienza con Éfeso, ¿verdad?, y termina con la Odisea. El mensaje a las 7 iglesias, hay amonestaciones casi para la mayoría de las iglesias. La única que no es amonestada es la iglesia de Filadelfia, ¿verdad?, que quiere decir filo, amor, delfos, hermano, en el griego del Nuevo Testamento. La iglesia funcionó por años, por tiempo.
Luego, al terminar el Nuevo Testamento y cerrarse el canon bíblico, entonces comenzó a trabajar, a funcionar la iglesia posapostólica, que es el tiempo de los grandes apologistas, grandes siervos de Dios, líderes cristianos como Orígenes de Alejandría, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Justino Mártir, Minucio Félix, Atenágoras, todos los grandes teólogos, como dijo Tertuliano, este teólogo de Cartago, abogado y teólogo, somos de ayer, dice, y ya llenamos el mundo, dijo. Claro, era la iglesia poderosa. Entonces el Imperio Romano, los Césares, se levantaron en contra de la iglesia. Por supuesto, el judaísmo siempre fue enemigo de la iglesia cristiana. El judaísmo que miramos en la Biblia, en el libro de los Hechos, siempre enemigos del apóstol Pablo. Los legalistas, el apóstol Pablo anunciaba la gracia de Dios y ellos andaban anunciando la ley y las obras, guardar la ley y la circuncisión, como vemos en el libro de Gálatas y algunos pasajes de Hechos, como Hechos 15, cuando la primera asamblea, en la primera asamblea en Jerusalén, cuando se dio el concilio de Nicea en el año 325, que estaba Atanasio, el famoso, el gran defensor de la ortodoxia trinitaria, que Atanasio fue el que dijo, hablando de la Trinidad, nosotros creemos en un Dios en Trinidad y a la Trinidad en unidad, sin dividir la sustancia ni confundir las personas. Atanasio fue un hombre insigne, ¿verdad? Un siervo de Dios, cuando el arrianismo, liderado por Arrio de Alejandría, el presbítero famoso también por su herejía, que negaba al Logos de Dios como eterno, negaba al Hijo de Dios, y él decía que sí era casi Dios, pero no Dios igual al Padre. Y se habló en griego, se decía así, de homoousios, igual, de igual sustancia, de igual esencia, y ellos decían los otros, homoiousios, insertándole una i en medio, homoiousios, parecido, semejante, eso quiere decir homoios en griego, homoousia. Entonces se dividió la iglesia, hasta emperadores tomaron ahí parte. Constantino se hizo al lado de los arrianos y Atanasio fue desterrado como 3 veces, peleando la ortodoxia trinitaria, la divinidad del Hijo, la deidad del Hijo. La iglesia, hermano Baldo, venía caminando bien hasta ese tiempo, pero en el concilio de Nicea se adoptó un credo humano para la iglesia. Se dice que de ahí surgió la Iglesia Católica Romana, del concilio de Nicea. Se preservó la unidad de la iglesia, el caparazón, pero en doctrina apostataron. Vinieron ellos negando la verdad de Dios. Apareció en Roma lo que dicen ahora que era la iglesia madre, la iglesia verdadera. Siguieron los siglos. La muerte de todos los apóstoles está relatada en la historia. Hay un libro muy bueno que se llama El libro de los mártires, de John Fox, muy bueno. Se habla de la muerte de Mateo, la muerte de Santiago, el hermano del Señor, de Jacobo. Bueno, hay uno que muere ahí en Hechos 12, que lo mató Herodes, ¿verdad? Cuando tenían al apóstol Pedro encarcelado para matarlo también. Así brevemente, sintetizando esto, cuando llegó antes de la Edad Media, para el Renacimiento, la iglesia estaba sumida en las tinieblas. Notemos bien cómo dice otra vez, digo, lo de Apocalipsis 2 y 3, los 2 capítulos, cómo el Señor le reclama a Éfeso y a todas las iglesias, menos a una que es Filadelfia, a la Odisea. La palabra Odisea, laos, pueblo, di que triunfo, que el pueblo triunfa, que es la voluntad del pueblo la que prevalece y no la voluntad de Dios. Y el Señor le termina diciendo ahí en Apocalipsis 3, por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Entonces la iglesia como un todo, 7 es el número perfecto, 7 es el número de Dios. Las 7 iglesias era la totalidad de la iglesia cristiana.
Luego, entonces, distribuida en Europa, en el mundo conocido, el mundo que había abarcado la iglesia, habían salido ya grandes teólogos, grandes hombres doctos en la Biblia, pero la Iglesia Católica Romana, con su égida, su dominio en religión, política y ciencia, que estaba Ptolomeo, el famoso griego que decía que la tierra era cuadrada, que no era redonda, y que estaba asentada sobre 4 elefantes, y que si alguien viajaba como Cristóbal Colón cuando vino a América, se iba a caer en el abismo por ser cuadrada. Y era la iglesia que dominaba en todo, y al que no le obedecía la Iglesia Católica Romana, están los anales, está la historia que se dice que sí actuaron de esa manera antes de la Reforma, la pre-Reforma, en la Reforma y después de la Reforma, cómo actuaron contra los protestantes, contra los cristianos evangélicos. Para entonces, los que escribían, los que pintaban, los artistas, uno puede ver la Santa Cena, ¿verdad? De Da Vinci, los ponen sentados en una mesa, así como estamos nosotros, y en realidad la Biblia dice en el Nuevo Testamento, el griego dice que eran reclinados con los pies para atrás, en un sofá o en un asiento, sentados con los pies para atrás. Por eso se dice de aquellas mujeres que lavaron los pies del Señor con sus lágrimas y los secaron con su cabello, que por detrás, por la espalda, le llegaron al Señor y le besaban los pies. Era porque estaban así reclinados. Naturalmente, la Iglesia Católica amenazaba al artista, al escultor, al pintor, que no hacía lo que hacía para ellos, no tenía que ser para ellos. Con el Renacimiento y la Reforma Protestante, surgieron hombres como Francisco Petrarca, italiano, humanista, Dante Alighieri, que es el de la Divina Comedia, hombres que se consideraban ellos libres pensadores. Estos se fueron al otro extremo. Ya al final ellos vinieron negando a Dios, negando lo religioso, pero la iglesia estaba en una apostasía total. Se habla del gran teólogo de la Edad Media, Tomás de Aquino, como un hombre muy, muy capaz, un hombre muy diestro en la teología. Tomás de Aquino en filosofía era aristotélico, siguió a Aristóteles, un hombre muy sabio. Tomás de Aquino, le decían el buey mudo, era bastante callado. Él hizo la obra famosa, Suma Teológica, y la otra, Suma contra los gentiles. Pero la iglesia estaba sumida en grande corrupción. Los papas, los cardenales, las monjas, las religiosas. Había que hacer algo. Dios nunca se ha quedado quieto, como dijo el hermano Osvaldo ahora cuando comenzó. En la opresión de Egipto, él levantó a Moisés y a Aarón. En la opresión de Canaán, cuando el tiempo de los jueces, Dios levantó a muchos jueces. Gedeón fue uno de ellos. Cuando estaban en Babilonia, Dios usó a Ciro el persa para dejar libre al pueblo de Israel y que vinieran a la reconstrucción bajo el mando de Nehemías y Zorobabel, Esdras. El hermano Osvaldo me decía que si hacía mención de los precursores de la Reforma. Uno de ellos fue John Wycliffe, inglés, que él tradujo una Biblia. A él le llamaron la estrella matutina de la Reforma. Jerónimo Savonarola, que por predicar la palabra de Dios fue quemado. Jerónimo fue quemado. Juan Hus de Praga también fue quemado. Bueno, ellos vivos les pegaron fuego. Era algo así como la intolerancia, la infalibilidad supuesta de esta iglesia, que era la iglesia que el Señor había fundado, pero ahora apartada de la palabra de Dios, apartada de la verdad, ya no había salvación en la iglesia. Quedaban los que individualmente predicaban la palabra de Dios. Se dio el tiempo de los monjes
los monasterios llegaron al extremo algunos de azotarse, latigarse, encerrarse en celdas y dormir sentados, no comer. Bueno, la vida monacal es buena en cierto sentido, pero no al extremo a que habían llegado ellos. Pero la corrupción era terrible, ¿no? Gibbon, en su famosa obra La subida y caída del Imperio Romano, habla también mucho de todo esto. Cuando ya para llegar al siglo XVI, en 1517, estaban hombres como estos que mencioné hace poco, John Wycliffe, que era inglés, Jerónimo Savonarola, que era italiano, Juan Hus de Praga. Ellos fueron los precursores de la Reforma, antes de la Reforma. Y el problema era la Biblia, la palabra de Dios. Era prohibido tener la Biblia. Nadie leía la Biblia. La tenía el Papa y los cardenales, pero ni ellos la leían porque tenían acceso, porque no creían en ella. Y creo que no creen ahora también, hermano Baldo. O sea, esto nos da a entender que la situación que se estaba viviendo en ese tiempo era una oscuridad total. Es decir, los que tenían la Biblia, los que tenían acceso a ella, no la estudiaban, porque no la consideraban de gran valor. Sí. También nos mencionaba también las personas. Y el pueblo no podía leerla. El pueblo en sí no tenía acceso a la palabra de Dios, no la conocían, porque ellos no podían llegar a ella. Era considerada, como quien dice, tan sagrada que ni siquiera podían accesar a ella. Pero también nos está hablando de una época en que abunda también los grandes teólogos, sí, abundan los filósofos, los doctores, sí, todas estas cosas. Entonces hay una mezcla, sí. Sin embargo, hay una crisis, es que la gente no conoce a Dios. Sí, así es. Son dos cosas que yo veo: la gente no conoce a Dios y no conoce su palabra. Sí. Aún el estudioso, aún el que tiene la Biblia, y está el que no la tiene. Entonces aquí surge Dios, que es bueno, que es lleno de misericordia. Dios ve el mundo en general y ve la necesidad. Y creo que es allí donde Dios ve la necesidad de levantar a alguien. Y Dios tiene que levantar a alguien. Entonces es allí, aprendemos nosotros una lección, que podemos tener la Biblia, pero si no la estudiamos, estamos en oscuridad. Sí. Podemos estudiar en la mejor universidad del mundo actual, pero si no conocemos a Dios y su palabra, siempre estamos en oscuridad, igual que aquellos que no han ido a la escuela. Sí. ¿Verdad? Entonces, ahora, es allí donde Dios, en medio de todo esto que nos ha ilustrado, entonces Dios comienza a levantar un hombre. Queremos entonces que nos hable ahora de ese hombre a quien Dios, claro, es un hombre que todos lo conocemos por Martín Lutero. Sí. Sin embargo, antes de él ya se nos habló de personas que intentaron hacer algo, sí, pero fueron quemados. Sí. No es que simplemente los odiaron o los rechazaron, sí, sino fueron quemados vivos por intentar cambiar el rumbo de la iglesia y también por sembrar en la gente la fe que debían tener. Entonces, háblenos más acerca de sí, ya de cómo entonces comienza lo que nosotros hoy en nuestro tiempo le llamamos la Reforma. Sí, como hoy 31 de octubre, ¿verdad? Es el día de la Reforma, el hermano Baldo lo dijo. Hoy 31 de octubre, día de la Reforma protestante. Nosotros nos denominamos, si acaso vale decir, ¿verdad?, protestantes evangélicos, no solo protestantes. Lutero, Martín Lutero, que era un sacerdote, un monje alemán, la característica de él era que era muy fuerte, era un hombre fuerte de temperamento, era un hombre muy sabio. Él era teólogo, abogado y músico. Él fue el que compuso, ¿verdad? Castillo fuerte es nuestro Dios. Lutero, él hacía servicios religiosos en la catedral de Wittenberg, Alemania. Y él todos los días subía de rodillas a las gradas de la catedral de Wittenberg en Alemania para sentirse bien con Dios.
apaciguada su conciencia, tranquila su conciencia en cuanto a la salvación, y nunca, dice él, se sentía conforme, satisfecho que Dios lo había perdonado. Justificado, diría después él. Un día leyendo la Escritura, Lutero no tenía tampoco acceso a la Escritura, y una vez leyendo las Escrituras, él leyó en Romanos 1:17 y adelante, Romanos 3, Romanos 4, que el justo por la fe vivirá, o en su fe vivirá. Un texto que toma el apóstol Pablo de Habacuc, capítulo 2. El justo en su fe vivirá, por la fe vivirá. Lutero, primeramente Dios, que Dios lo estaba usando a él, ¿verdad? Lo eligió para que él fuera el que llevara la voz cantante en la Reforma. Se opuso férreamente a las prácticas de la Iglesia Católica Romana. El Papa de ese tiempo era León X. León X, entonces él reaccionó contra Martín Lutero, hizo una bula, uno de sus escritos, la bula papal. La bula papal, ¿verdad? Prohibiendo a Lutero de que siguiera con la prédica de la palabra de Dios y la denuncia en contra de la Iglesia Católica Romana. Y vino él entonces, clavó las 95 tesis en las paredes de la catedral de Wittenberg, la capilla de Wittenberg, donde él hacía su misa, y le puso todas las condiciones o todo lo que era la Iglesia Católica Romana. Y cuando León X le dijo que se retractara, que desistiera de seguir con la prédica, con la Reforma, en la dieta de Worms, en Alemania dieta es un tribunal, en la dieta de Worms, un lugar ahí, él dijo: convénzanme con la palabra de Dios y la razón, si no, aquí me quedo y que Dios me ayude. Estaba Carlos V, que era enemigo de él, pero lo protegía él un príncipe, el príncipe Federico, que tenía mucho poder él. Este Federico fue el que escondió a Lutero en el castillo de Warburgo, donde él ahí escribió como unos 9 libros y tradujo el Nuevo Testamento del griego al alemán. Lutero comenzó su protesta terriblemente, ¿no? Era un hombre muy sabio. El compañero de él era Felipe Melanchthon, un joven experto en griego, un erudito en griego. Y el otro que había, que también un hombre muy bueno, pero no salió de la Iglesia Católica Romana, Erasmo de Rotterdam, holandés. Ese fue el que hizo el primer Nuevo Testamento griego, Erasmo. Erasmo le han llamado el patriarca de las letras, el príncipe de las letras. Lutero le dijo sí, que con una persona como él, y me voy a permitir decir lo que Lutero le dijo, considerando su imbecilidad, su estupidez, le mando esta carta. Y con un Erasmo, con una persona como usted, no se puede hacer una reforma, dijo. Lutero siguió adelante con Melanchthon, con Felipe Melanchthon, y fue un reguero de pólvora. Lo apoyaron los príncipes alemanes a Lutero. El mundo quería zafarse del poder de la Iglesia Católica Romana, porque en ese tiempo los países, los estados, pagaban diezmo como obligados. Francia, donde hubo la Revolución Francesa, ellos estaban supeditados a la Iglesia Católica Romana. Por eso Enrique VIII salió con su iglesia episcopal en Inglaterra, ¿verdad? Ya liberándose de la potestad, de la autoridad del Papa. Dicho sea de paso, la palabra Papa no existe en la Biblia. La palabra de Dios dice en Mateo 23, hablando el Señor Jesucristo: no le llaméis Padre a nadie en la tierra. Es decir, alguien que diga que tiene la autoridad de ser Padre de los humanos. Nosotros somos hijos de Dios por creación y por adopción. Por creación toda la humanidad, de tal manera amó Dios al mundo, dice Juan 3:16. Y por adopción cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestra salvación, como nuestro Salvador, y Él nos adopta. Creo que esto enardeció mucho
al papado y comenzaron las grandes persecuciones. Pero para este tiempo Dios también estaba levantando hombres sabios. Lutero, además de cantar, de ser un erudito en Biblia, porque a Lutero se le debe la Biblia alemana, la Biblia en alemán. Estaba después el gran francés Juan Calvino, se dice en francés Jean Calvin, él era de Noyon, Francia. Calvino fue el teólogo sistemático de la Reforma. Calvino fue un hombre, primero dijo él, yo soy un hombre de cuarto, yo no soy pastor, yo no soy reformador. Pero una vez Guillermo Farel le dijo, Calvino andaba en vacaciones y dijo, Dios maldiga tu santo reposo. Y le dijo que tenía que entrar tenía que salir a la palestra. A la cancha, como decimos. Y entonces Calvino entendió esas palabras como venida de Dios, la palabra que le dijo Farel. Calvino luego comenzó a escribir su famosa obra, Institutos de la Religión Cristiana, que el día de hoy es el monumento más grande antirreforma, ¿verdad? Contra la reforma. Institutos de la Religión Cristiana. Los católicos romanos le llaman el Corán de los herejes, así como es el Corán, ¿verdad? Para los árabes le llaman el Corán de los herejes. Esta palabra sílabo, que no sé por qué la usan mucho algunas iglesias, sílabo era la lista de libros prohibidos por la Iglesia Católica Romana. Por eso me decían a mí en el seminario nazareno, ¿y su sílabo? Yo no creo en eso, le digo yo. No, sílabo. Y el primer libro prohibido era la Biblia. Después los institutos de Calvino y demás, ¿verdad? El famoso sílabo. Calvino entró en lisa, como se dice, en batalla. Él apoyando la reforma. Luego Zwinglio, Ulrico Zwinglio, era suizo. Zwinglio fue un hombre noble, un hombre muy bueno. También apoyó la reforma protestante. Todos eran hombres. Lo que los caracterizaba era su sinceridad, su espiritualidad y su sabiduría también, luchando en contra de un imperio mundial. Cuando Calvino partió, es decir, murió, quedaron hombres como Teodoro Beza y el profesor Gomaro en la Universidad de Leiden, en Holanda. Para ese entonces, el luteranismo como movimiento cristiano religioso, el calvinismo se estaba extendiendo por el mundo conocido en Europa, haciendo una gran obra. Las persecuciones eran terribles. No pueden negarlo, y aquí yo no quiero confrontar a nadie, ni a papas, ni a sacerdotes, ni nada, pero las grandes masacres del llamado Duque de Alba, y todavía sacan los católicos una Biblia que dice la Biblia de la casa del Duque de Alba, dice, o la Biblia del Duque de Alba. Un asesino, era una bestia este hombre, derramó sangre y sangre y sangre y sangre, como degollaban luteranos. Las prácticas más bárbaras se vieron en la Edad Media de parte de la Iglesia Católica Romana, a tal grado que los papas actuales que han habido han tenido que pedir perdón a la humanidad. Ellos no pueden negar eso, sí. no lo pueden evadir. Sí, queremos pues explicar, ¿va? Que eso es una realidad histórica, algo que sucedió, ¿va? Y lo que queremos enfocarnos es cuál era la condición, y de repente la gente lo hace no porque en sí son malos, sino más bien por su ignorancia de la palabra de Dios, o por el desconocimiento de Dios. Sí. ¿Verdad? Esto nos enseña de que cualquier persona con religión, cualquier persona que tiene nombre de iglesia, pero que no conoce al Dios verdadero, que no conoce su palabra, es capaz de cometer cualquier atrocidad creyendo que está haciendo lo correcto, ¿verdad? Sí. Eso es una cuestión muy interesante, ¿verdad? Entonces, eso debe servirnos para reflexión. Y otra vez volviendo al caso, ¿por qué estamos haciendo esta historia? Porque en esta fecha específicamente... Para contextualizarla. Sí, estamos aún el pueblo que conocemos a Dios, ignoramos la mayoría estos datos históricos, y por eso, en vez de tratar de profundizar en la historia de la iglesia y de la sociedad,
nos hemos enfocado a creer ciertas informaciones baratas que a veces se nos dan. Sí. Y más, dice la Biblia que cuando una persona rechaza la verdad, entonces recibe la mentira. Sí, así es. Y quiero explicar a nuestra audiencia que nosotros lo hacemos precisamente porque en esta fecha, como se hablaba en el programa anterior, Sí. más Lo han predomina sustituido por el Halloween. Sí, por la cuestión del Halloween, la brujería, las máscaras y todo eso. Y aún entre las personas que dicen conocer a Dios, están cayendo fácilmente en esto. Entonces, cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando dejamos a un lado su palabra, aún siendo cristianos, somos capaces de cometer cualquier fechoría, ¿verdad? Entonces, explicamos bien eso a la gente, ¿no? Eso era lo que se estaba viviendo en ese tiempo. Entonces, es una realidad histórica. Si alguien quiere investigar más, puede hacerlo, ¿verdad? Sí, porque sí. claro, a través del programa no se puede hacer todo. No. Sin embargo, pero la idea es despertar curiosidad y bueno, y que yo creo que tal vez muchos, igual que yo en un tiempo, oía decir eso de luterano, esas cosas así. ¿Y qué será eso, verdad? Entonces, pero sí es importante saberlo y conocerlo. Eso era la situación de ese tiempo, cómo estaba viviendo ese mundo. Sin embargo, yo estaba viendo que hay algo que no existía en ese tiempo, era una predicación abierta de la palabra de Dios. Y precisamente queremos explicar eso. No es que Martín Lutero y todos los que estuvieron antes de la Reforma, ellos nunca odiaron a la iglesia de su tiempo. Al contrario, la amaron, la respetaron. Sí, por eso querían ellos la Reforma. Sí, sí. Ahora, lo que ellos anhelaban era ver un cambio de conducta, un cambio de corazón y un cambio de entendimiento de las personas. Por eso la preocupación de traducir una Biblia, ¿verdad? Sí. En este caso, la Biblia al alemán. ¿Cuál es el deseo de este hombre? Que todos conozcan la palabra de Dios. ¿Qué es lo que para hacen el pueblo? los teólogos de ese tiempo, como Calvino y estos otros más? Porque ellos lo que quieren es que todos conozcan la palabra de Dios. Es exactamente lo mismo que anhelamos en nuestro tiempo, que todos conozcan su palabra, ¿verdad? Que la gente, cuando nosotros mostramos, a cualquiera le preguntamos, ¿qué es esto? Cualquiera responde, es la palabra de Dios. Pero si hacemos una pregunta, ¿qué contiene esto? Ahí es difícil de contestar, porque la gente la tiene, pero no la lee. En aquel tiempo la gente no la leía porque no la tenía. Y si alguien podía tener una Biblia, no estaba en su idioma. Sí. Entonces, mire, claro, es un arduo trabajo que nosotros le debemos a los reformadores, ¿va? Que trabajaron mucho. El haber conocido al Señor en nuestro tiempo, claro, lo debemos a los que nos evangelizaron, pero antes de ellos también hubo los que trabajaron en traducciones de la Biblia, en hacerlo en un lenguaje sencillo que el pueblo conozca. Pero entonces, estaba viéndome, entonces, ¿qué es lo que hace Martín Lutero? Traduce la Biblia al alemán, con el objetivo de que cualquier persona conozca la palabra de Dios, que tenga la facilidad de leerlo. Otra de las cosas, un deseo de él es que la gente tenga la libertad de oír la predicación en su propio idioma, de manera sencilla, práctica y correcta. Volver accesible a Dios, ¿verdad? Eso es lo que yo veo, ¿verdad? Que eso es lo que claro, tiene que haber oposición porque conviene muchas veces, ¿va? Muchas veces conviene que la gente viva ciega al conocimiento de Dios. Muchas veces conviene que la gente no tenga Biblia, y si la tiene, conviene que no la lea. Sí. Entonces, ¿verdad? Eso es como para reflexionar en nuestro tiempo. Entonces, hermanos, después de hablar de todo esto, quisiera que nos hable qué cosas cambiaron en Alemania, ya cuando la gente tiene su Biblia, cuando tiene todo esto, ¿verdad? Hay cosas que se dieron cambios, sí, y cambios buenos. Bueno, dos datos adicionales, ¿verdad? El lema reformado era sola fide, sola gratia, sola escritura, solo fe, solo gracia, solo escritura, solo fe, que era por fe y no por obras, porque la Iglesia Católica Romana hacía énfasis en que la salvación era por obras. Hasta el día de hoy ellos hablan de eso. Los evangélicos solo dice, pasa adelante y acepta a Cristo, dice, y ya sos salvo. Y ellos dicen, y las obras, pero
las buenas obras, es como dijo Felipe Melanchthon, el compañero de Lutero, es la fe sola la que salva, porque Lutero rápidamente él puso su lema, ¿verdad? Dijo él, la justificación por la fe sola. Ahora, ¿qué es fe? El Nuevo Testamento claramente la define sin andar con mucho aparato. Dice confiar en Dios. El griego dice pistis, confianza, depositar la confianza en Dios. La escritura es clara, dice Juan 3:16, hablando el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, dice, no dice que obre, cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 5:24 dice el Señor Jesús también, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas pasó de muerte a vida. Pero dice que cree en el que me envió. Cuando a él le dijeron en Juan 6 que cuál era la principal obra que debían de hacer, el Señor respondió en Juan 6:29, la principal obra que debéis hacer es que creáis en el que Dios ha enviado, la fe. Tetzel en ese tiempo andaba con sus depósitos, con sus alforjas, donde echaba el dinero, la gente, y decía, cayendo el dinero en el plato o en el... Sí, que andaba él ahí, una especie de palangana, saliendo el alma del purgatorio, del infierno, habían llegado a ese extremo, ¿verdad? Cayendo el dinero al plato, saliendo el alma del infierno. Lutero se opuso a eso tremendamente. Ahora, la pregunta que usted me hacía, hermano Osvaldo, ¿qué cambió? Bueno, se estableció la justificación por la fe, que la salvación únicamente es por la fe en Jesucristo. Y la justificación, la palabra justificación en el griego dice dikaiosis, dikaiosine, es decir, declarar a alguien sin culpa, justo por los méritos de otro, porque la palabra indulto quiere decir que lo sueltan la autoridad cuando tienen detenido a alguien, pero lo pueden capturar de nuevo. Pero la palabra justificación o perdón era amnistía, esa palabra griega, decir perdón, que quiere decir olvido, olvidar. Dios en su Hijo perdonó los pecados del hombre, de todo hombre, potencialmente de todo, pero se hace efectivo en nosotros cuando creemos en el Señor, en Él. Y bueno, eso ya quedó establecido hasta el día de hoy. Está en la Biblia, no fue Lutero, pero él sacó a luz eso. También el sacerdocio de todos los creyentes, que no es que hay un clero, un grupo especial de hombres y que ellos son los únicos sacerdotes. También Lutero habló de algo tan importante como el libre examen, así como hago la Biblia ahorita yo. Cada persona puede leer la Biblia en su lengua. El labriego, el campesino, el literato, el doctor, el filósofo, el teólogo. No como dice el cardenalato de Roma, ¿verdad? Los cardenales, el magisterio de Roma. Solo nosotros podemos leer la Biblia porque solo nosotros la interpretamos con el Papa. Han habido dos hombres que se han opuesto a eso. Hans Küng, alemán, que lo sacaron por eso mismo, por hablar de la libertad religiosa en el seno de la Iglesia Católica Romana. Hans Küng es un hombre que ha cobrado, tiene bastante fama en el mundo, no fama de famoso, sino él que se opuso a las prácticas de la Iglesia Católica Romana en cuanto a esto. Y el otro, el brasileño Leonardo Boff, que él también discrepó. Y cuando Ratzinger, el que acaba de ser papa, estaba como prefecto de la fe en la Iglesia Católica Romana, bueno, él dijo que Boff tenía que ser excluido, y Boff se ha quedado con las células eclesiales de base. Pero Boff es más bíblico, más teólogo que muchos de ellos. Bien, y hoy, ¿qué hay que cambiar? ¿Cuál es el parangón, la comparación que debemos de hacer de la iglesia corrupta de aquel tiempo a la iglesia de ahora? Hoy, usted lo acaba de decir, hermano Osvaldo, no se lee la Biblia casi. No quiero culpar a ningún hermano de ninguna manera, sin señalar a nadie, ni a pastores ni hermanos. Estamos hablando de manera general. Sí, de manera general, sí. Es
es un pecado contra el Señor. Perdonen que diga esto así. Nuestro pueblo, el Señor, el pueblo del Señor. La Biblia tiene que leerse todos los días. La Biblia tiene que amarse todos los días. Dice así, cuando se le habló al pueblo de Israel en Deuteronomio 6:4 en adelante, que se le decía el gran oye, el gran escucha, dice así: Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es decir, tenían que tener ellos escrito en los dinteles de las puertas, en los postes, en las paredes. Dice: al acostarte hablarás de ella, al levantarte hablarás de ella, estando en la casa estarás hablando de ella a tus hijos, al ir por el camino. Tenía que tenerse presente la palabra de Dios. Dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor o de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y a Josué se le dijo: si tú haces esto, si no se aparta mi palabra de tu boca, todo te saldrá bien a donde quiera que fueres, y en todo serás prosperado. Aunque aparentemente a veces uno no esté viendo lo que concibe como prosperidad. Ahora bien, hay algo, hermanos, con esto quiero terminar, porque parece que el tiempo no sé cómo estará, pero en este programa hay algo que nosotros debemos tener sumo cuidado en estos días: el apartarse de la Biblia, el creer a supuestas personas inspiradas por Dios, que son infalibles, y que yo profetizo, y que yo digo, y que yo ordeno, y se está dejando la Biblia, la palabra de Dios, se le está quitando autoridad a los pastores en las iglesias. Todo eso uno tiene que tener mucho, sumo cuidado. No debe uno creer a estos movimientos que más tienden a heréticos que a ser bíblicos. Citan uno que otro texto por allá, pero nada más es como pretexto, ¿verdad? Y se ha dicho que un texto sin su contexto es nada más que un pretexto. La Biblia, la palabra de Dios, hay que leerla. Puede ser que alguien diga: a mí que me cansa ver ahí en Crónicas, Primera Crónica 1 al 10, fulano engendró a fulano, y el otro engendró al otro, y el otro al otro. Ahí está toda la historia de la Biblia. Ahí está la genealogía del Señor Jesucristo, de Abraham, de Adán, del principio del mundo. Entonces, en este tiempo tenemos nosotros que tener mucho cuidado. El hermano me dijo al principio: ¿se podrá hacer otra reforma o se necesitará otra reforma? Tenemos nosotros que sí, si cabe el término, reformar muchas cosas, cambiar un montón de cosas, volver a afirmar la preeminencia de la Escritura en nuestro medio cristiano religioso. La Escritura es la Biblia, la palabra de Dios. La autoridad de Dios para nosotros es la Biblia. No es un llamado apóstol, no es un llamado profeta, autollamados, porque el canon ya está cerrado, la Biblia ya terminó, y yo lo digo con todo respeto, con toda educación, pero hemos visto que cómo se está diluyendo gran parte del evangelio por estos movimientos así. Bien, pero ha sido una... Sí, no, entonces vamos a irnos a un video, sí, ¿verdad? Y luego vamos a continuar hablando sobre el tema de la reforma. Entonces, pedimos, ¿verdad?, que por favor, pues, también disfruten el video que les vamos a presentar, y luego seguimos aprendiendo sobre este tema de la reforma. Me has tomado en tus
tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Gracias, gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús, en la cruz diste tu vida, entregaste todo ahí, vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el celestial. Yo puedo entrar confiadamente ante ti para darte gracias. Gracias Señor, gracias mi Señor Jesús. Oh, gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Muchas gracias. Oh, gracias, muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Siempre a ti las gracias, y solamente a ti Señor Jesús. Continuamos con este programa. Hemos estado hablando sobre la reforma con nuestro hermano Ramón Idiáquez, que es un gusto tenerle acá con nosotros, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Hemos Igual de estado estar- dando datos, una breve reseña histórica de la condición de la iglesia desde el siglo I hasta el siglo XVI, donde estuvo viviendo situaciones difíciles de oscurantismo, ceguera espiritual, ignorancia de la palabra de Dios. Por el otro lado, pues bastante conocimiento filosófico, teológico, pero al mismo tiempo sin conocer a Dios, ¿verdad? Entonces, Sí. ahora, queremos basarnos ya en la iglesia actual. La iglesia de nuestros tiempos, creo, al menos yo estoy convencido, que la iglesia actual necesita una reforma. Nuestra iglesia. Cuando digo nuestra iglesia, no me refiero a la iglesia de santidad Sí. de Juticalpa, sino la iglesia en general. Sí. Estamos viviendo casi lo mismo, pero de otra manera, ¿verdad? Hay bastante ignorancia de la palabra de Dios, hay bastante ceguera espiritual. La gente hoy está acudiendo a cualquier medio en busca de Dios, pero no lo encuentran. Entonces queremos hablar ahora que la iglesia de nuestro tiempo necesita una reforma. Algo que yo he descubierto, hermano Ramón Idiáquez, es que no hay nada nuevo, dice la Biblia, debajo del sol. Entonces lo que parece nuevo, Lo que fue ayer sí, era tan viejo, ya existía. Entonces cuando este hombre, Lutero, y todos los que le antecedieron a él, comienzan a descubrir y a reformar, realmente son principios que ya existían en la palabra de Dios. Sí. Lo que hicieron fue volver a la palabra de Dios. Entonces, la iglesia Ese es lo de que hoy, ellos hacían énfasis, volver a la Biblia. Entonces, la iglesia de hoy, hermano, necesita otra vez volver. Si queremos tener una iglesia nueva, una iglesia reformada, una iglesia creciente, una iglesia que se salva por la fe, una iglesia que vive bajo la gracia de Dios, una iglesia que depende de la Escritura, entonces necesitamos volver otra vez
a los principios de la palabra de Dios. ¿Nos puede hablar sobre esto? ¿Qué Sí. cosas mira que la iglesia necesita reformar ya en nuestro tiempo? Bueno, yo creo que la herencia de nuestros padres en teología, ¿verdad? Como dice cierto teólogo, el doctor Gordon Speakman, un teólogo reformado, que honrar a nuestros padres es el mandamiento bíblico, ¿verdad? Honrar en este caso a nuestros padres cristianos, ¿no? Así es. Teológicos, Lutero, Zwinglio, Calvino, Beza, todos los hombres que lucharon por la causa divina. Ayer cuando estábamos con el hermano Selvin aquí, dijo Selvin, no, es que es nuestra responsabilidad de estar aquí. Igual decimos en esta mañana nosotros. Lo mismo, sí. No porque estamos pagados, aquí está Moisés, el hermano Moisés, está usted, estoy yo, está Eda por allá en los controles. Nosotros no estamos pagados, bueno, no voy a hacer énfasis en eso, sino que es un deber nuestro hablarle al pueblo. Eso que decía Abraham Lincoln, el norteamericano, el presidente norteamericano, díganle la verdad al pueblo y el pueblo estará en paz. La verdad hay que decírsela al pueblo siempre. En nuestros días, el oscurantismo, yo decía penumbras, pero el oscurantismo ha venido cayendo en el mundo evangélico. Hoy se ven movimientos tan terribles, supuestamente apoyados en la Biblia, ¿no? Que no tienen base bíblica, pero lo que está pasando, quiero decir, hay una confusión terrible. Unos dicen hay que bautizar en el nombre, decimos y es correcto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros dicen no, es en el nombre de Jesús para perdón de pecado, porque no creen en la Trinidad. Y citan Hechos 2:38. Bautícese en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado, dice, y recibiré el don del Espíritu Santo. Han aparecido movimientos como el movimiento mesiánico, que se hacen autollamar así, ¿verdad? Y dice, bueno, el nombre de Jehová no es bíblico. O algunos profesores por ahí negando de que se diga Jehová es Yahvé. Este movimiento mesiánico dicen Yahweh. Y dicho sea de paso, para decir algo aquí, que anoche estábamos hablando con ciertos creyentes por ahí, que el nombre YHWH, el nombre de Dios, Yod-He-Vav-He, que es el nombre de Dios en hebreo, como le llaman los judíos, el Hashem, el nombre. Bien, que el nombre de Dios, el tetragramatón, las 4 letras, es vocalizado, eso está en la Biblia. Y los masoretas judíos, como por el año 900 después de Cristo, ellos crearon las llamadas vocales del alefato hebreo, de lo que es el alfabeto para nosotros, es decir, el alefato hebreo, y crearon vocales como patah, kamah, segol, cere, jolam, hirik, y son rayitas, puntos, todas son infralineales debajo del hebreo. Pero el pueblo, ¿cómo está el pueblo? Los que hemos tenido oportunidad, hermano Baldo, de estudiar, yo lo conocí a usted como estudiante de teología, de Biblia, también usted recibió el curso la clase de hebreo, de griego, está Moisés, han estado muchos, varios, pero el pueblo en general pareciera que está como lo tenían en la Reforma, sin acceso a la Biblia, no porque un pastor se lo prohíba, no creo yo, aunque hay personas que se sienten con mucha autoridad y decir, no lea la Biblia, le prohíbo porque yo la interpreto mejor. Pero el libre examen que dijo Lutero, leer la Biblia y volver a ella, donde está la fuente de la vida eterna, descubrir que la salvación solo es por gracia, solo por fe. La palabra gracia quiere decir regalo inmerecido. Eso quiere decir carismático, que hoy tanto se juega con esa palabra, que los carismáticos van y vienen. Nosotros somos carismáticos, nosotros somos pentecostales en el sentido bíblico de la palabra. Carismáticos porque creemos en los carismas, pentecostales porque creemos en el Espíritu Santo, que es Dios, que es una persona divina, igual que el Padre, el Hijo, que nos dinamiza, que nos llena de poder, que tenemos la autoridad de Dios para echar fuera demonios,
para predicar el Evangelio, para que los enfermos sean sanados, para estudiar las Sagradas Escrituras, entender que sin Cristo, que sin el Señor Jesucristo, no hay salvación. No podemos ir donde una persona que esté desviada de la Biblia a decirle que nos enseñe el camino de salvación. No porque él esté equivocado. Ahí donde leíamos ahora, porque los malos hombres y los engañadores, dice, irán de mal en peor y engañando y siendo engañados. Porque el que engaña es porque anda engañado. La Biblia le llama a un engañador, en el griego le llama planos, de donde viene la palabra planeta, que va rodando y rodando y rodando y no tiene dónde estacionarse, ¿verdad? Nunca tiene estabilidad. En estos días, hermano Osvaldo, la doctrina bíblica, la sana doctrina, ha dejado de enseñarse en muchas iglesias. Y es algo que nos está afectando tanto, porque hoy con tantos medios de comunicación masivo, ellos tienen acceso a programas, ¿verdad? Sí, todo tipo de programas, los creyentes, los hermanos, y entonces viene uno allá, no, pero aquel fulano dijo, y el otro fulano dijo, y hay un programa así, de esta y esta manera, y cuando nosotros ya estamos en función en nuestro ministerio, en su caso el pastorado, yo pues el asunto que me ocupa de enseñar, comienzan ellos a preguntar y a decir, vamos a decir, ¿cuál es el nombre de Dios? Y bueno, y está bien, porque digo, me dan oportunidad de hablar, de descubrir las escrituras, de aclarar la verdad, pero estamos en una confusión, como dijo alguien, la confusión de los últimos días, ya para acercarse la venida del Señor, ya para acercarse la segunda venida de Cristo, y que estamos en el último, en la última etapa del plan escatológico de Dios. La escatología es la doctrina del futuro, es decir, la ciencia que trata de la doctrina del futuro. El Apocalipsis, que es el único libro del Nuevo Testamento profético escatológico. Están las epístolas escatológicas como Primera y Segunda de Tesalonicenses, el libro de Daniel. El Señor habló en Mateo 24 cómo iba a ser en estos días. Pero hay que aclarar, como anoche aclaramos, no es que nos estamos dando por vencidos o nos tienen acorralados, atrincherados, que vamos solo a la defensiva, y que ya estamos tirando los últimos cartuchos. No, nosotros vamos hacia adelante con poder. Una ilustración, cuando Alejandro el Grande, el famoso conquistador del imperio greco-macedonio, se encontraron con un montón de nieve y él iba con sus soldados y le dijeron, ¿qué hacemos? Emperador, conquistador, sacó su espada él y dijo a romper nieve, a abrirse camino entre la nieve. Sus soldados comenzaron a hacer lo mismo. Eso tenemos que hacer nosotros. Tenemos, hermano Osvaldo, que cultivar la iglesia local, prepararla, llenarla de la Biblia, llenarla de la palabra de Dios. Voy a decir ahorita, doctrinas cardinales para nosotros que no podemos, algunos dicen no son negociables. Yo no creo que una doctrina bíblica sea negociable, ninguna. Pero quiere decir tolerancia en algunas cosas que tenemos con diferentes a otras iglesias. Pero por ejemplo, Dios como Trinidad, la deidad de Jesucristo, que Él es Dios igual al Padre, la divinidad o deidad del Espíritu Santo, la regeneración, la justificación por la fe sola, la salvación por la fe sola, la existencia del alma y el Espíritu en nosotros, la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario, que Él murió por nuestros pecados como nuestro sustituto, el Espíritu Santo como el vivificador de la iglesia, la resurrección de Cristo, que hoy muchos lo omiten de una manera maliciosa, su ascensión a la diestra del Padre, la fundación de la iglesia cristiana, la iglesia como el vehículo por donde Dios se manifiesta a este mundo. No puede haber evangelio, dijo alguien en la edad posapostólica, donde está el Padre siempre está la Madre. Sé que los católicos usan esas palabras, ¿verdad? Diciendo así como que la iglesia es infalible, pero no. Queremos decir, donde está Dios, ahí tiene que estar su iglesia. Pero tenemos que preparar a nuestra membresía. La membresía tiene que estar sabida de todo esto. Si nosotros no creemos la salvación únicamente por gracia, estamos cayendo en herejía. Y hay iglesias, hermano, hay iglesias, por ejemplo, dice, si usted no se bautiza, no es salvo. Yo entiendo que todo verdadero creyente tiene que ser bautizado.
Pero la regeneración bautismal no la creemos como otras iglesias. Los mormones creen que el agua lava pecado, los católicos romanos creen que el agua lava pecado, muchos otros, los apodados Jesús solo, creen que el agua lava pecado. Hay una serie de cosas que nosotros estamos en medio de este huracán de doctrinas equivocadas, de doctrinas falsas, y que es por eso la importancia de un programa como esto. Por este canal, digo, ¿verdad? Dios puede usar siervos que Él crea conveniente, ¿verdad? Así es. Quiero culminar este tiempo leyendo 1 Timoteo capítulo 4, que dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. El texto aquí nos está hablando de lo que va a suceder en los últimos tiempos, y nosotros vemos que está sucediendo. Claro, nosotros podemos cruzar de brazos y decir, bueno, de todas maneras eso tiene que suceder, pero el texto dice, por la palabra de Dios y por la oración. Es decir, no es de quedarse viendo nada más, sino más bien hay que contraatacar. Entonces, en conclusión, personas, hermanos, amigos televidentes que están a través de Canal 58, queremos decirle, la iglesia de nuestro tiempo necesita ser reformada, independientemente del nombre que puede tener. ¿Y qué es la reforma? Volver a la palabra de Dios, volver a sus orígenes. ¿Para qué fundó Dios a la iglesia? La predicación, la salvación por la fe, la escritura, solo la escritura, y también, ¿verdad?, hacer la palabra de Dios accesible a toda persona, sin distingo de clases. Toda persona tiene derecho a escuchar la palabra de Dios, y toda persona es amada por Dios y debe aceptar el plan de salvación de Dios. Y por último, también debemos aprender a estudiar con responsabilidad la palabra de Dios. No leerla como leer periódico. Bueno, al menos yo cuando leo el periódico, leo lo que quiero. Compro el periódico y en 5 minutos lo he leído, porque decido qué voy a leer y qué voy a desechar. Pero en cuanto a la palabra de Dios, no es como el periódico, es la palabra de Dios. Entonces tenemos que aprender a estudiarla de una forma responsable, sistemática. Creo que hay muchas iglesias que tienen programas bien estructurados para lograr que la gente estudie responsablemente la palabra. No nos conformemos con tenerla como muletas nada más, sino que es la palabra de Dios la cual debemos amarla. Y fue precisamente eso lo que hizo Wesley, lo que hizo Lutero, lo que hicieron los apóstoles, lo que hicieron los grandes reformadores. Esdras volvió al pueblo a la palabra de Dios. Moisés enseñaba la palabra de Dios. David cantaba la palabra de Dios. ¿Verdad? Toda esta gente, el mismo Cristo cuando vino a la tierra, Él no vino a inventar mensajes. Él enseñó lo que ya estaba escrito, lo que decía la ley, los salmos y los profetas. Siempre se basó en la palabra de Dios. Los primeros predicadores, los primeros apóstoles y todas las personas que se han identificado a través de toda la historia de la iglesia se han vuelto a la palabra de Dios. Entonces, hermanos, amigos, no importa qué nombre tiene su congregación, debe volverse fielmente a la palabra de Dios, y entonces estaremos logrando reformas en el lugar donde estamos, en el barrio, la colonia, la ciudad, la aldea, ¿por qué no decir nuestro país entero necesita una reforma? Nuestra América Latina, el mundo entero necesita una reforma, y solo la podemos encontrar en Dios, que es nuestro Creador. Que Dios les bendiga. Hermano, pues, si me permite. Ajá, sí. Solamente quisiera citar unos textos de la Biblia respecto a la Biblia misma. Dice
El Salmo 119, el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, 35, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice Jeremías 15, 16, halláronse tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Y con este texto voy a terminar. Job 23, 12. Del mandamiento de sus labios nunca me separé, guardé las palabras de su boca más que mi comida. Así tiene que ser el cristiano. Así es. Sí, debemos de ser así. Muchas gracias por todo. Dios les bendiga. Cualquier cosa, cualquier error de parte mía, algo que no dije bien, perdónemelo. Es culpa mía. Pido perdón, pero gracias a la teleaudiencia y que Dios les bendiga a todos.